Vexilla Regis pro Deum. Hola a todos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ya. Queríamos hoy día hablar de un tema bastante igual Controversial. Controversial, sí. Y que también con todo esto de la fraternidad San Pío X y todo, de que también están muchos sectores, no solamente los más progresistas, sino también los conservadores, que están todo el tema de que digan de que es cismático, de que lo deben eliminar. Vamos a hablar de un grupo que de verdad se tendría que poner en tela de juicio, ya que ahí vamos a ir desglosando que rompe con la doctrina de la iglesia bimilenaria, ¿ya? Bimilenaria, ¿ya? A diferencia también de la fraternidad, Claro. ¿ya? Así que vamos a hablar sobre el camino neocatecumenal. Bien, vamos a hablar del camino neocatecumenal, fundado por Kiko Arguello y Carmen Enríquez, si no mal recuerdo. Su señora, ¿Cierto? En la época de los años 60 en Madrid, España. Primero que todo aclarar que la intención del programa de hoy no es poner en tela de juicio a los fieles como tal de este grupo, ¿cierto? Sino poder analizar de forma objetiva escritos catequísticos de este grupo, ¿cierto? Y ver cómo estos se confrontan directamente con la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia. Ni siquiera son textos ambiguos, ni siquiera son textos que pueden dejar un espacio de la duda, sino que niegan nuestra tradición, niegan la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, niegan el sacramento de la confesión y niegan también, por supuesto, la autoridad de la Iglesia. sí. Bueno, ¿por dónde partimos, Cristóbal? Importante, antes de... Nos ya. estamos basando también en el libro de don Elio Marighetto, Segreti di Camino Neocatecumenale. No sé si... Esto fue un libro que se escribió en los años 90 en base a escritos catequísticos del camino neocatecumenal, y que este escritor, ¿cierto? Luego reporta a la Conferencia Episcopal Italiana. A raíz de esto, la Conferencia Episcopal Italiana en los años 90 genera una investigación que conlleva varias críticas y documentos de obispos italianos, más de 6-7 obispos italianos que se ponen manos a la obra, pero que lamentablemente no llega a ningún buen puerto. No sabemos si fue la burocracia vaticana o algo, pero en el fondo las condenas que tuvieron que haber habido no existieron. Sí, y bueno, también saber de qué es lo que también se muestra de las personas que pertenecen al camino, y cómo también este grupo se muestra ante la iglesia, que es el tema del reconocimiento papal, de que no hay ningún problema, también de que hay un gran celo misionero, también se ven aparentemente muy conservadores, lo mismo que también se caracterizan por sus familias numerosas, ¿ya? ¿Y qué hay detrás de esto? O sea, no es que eso sea malo, el tema es que que está muy bien, y por lo mismo es como una especie de disfraz que están ocupando como para aparentar pertenecer a la iglesia y con su tradición, para también luego por dentro ir también adoctrinando. No quiero ocupar la palabra adoctrinando porque significa enseñar, ir como manipulando a las personas, que cuando ya están más adentro del camino, y tristemente empieza a funcionar ya como secta, ¿ya? Bien, vamos a hablar de 3 pilares en este programa. En primer lugar, cómo hay una desviación de la doctrina del magisterio, una desviación antropológica, una desviación, no sé, que tiene orígenes luteranos, protestantes, ¿cierto? Y el establecimiento de una jerarquía paralela. En segundo lugar, vamos a hablar de las anomalías litúrgicas. Su misa es un espectáculo judaizante con elementos que no son de nuestra tradición. Y en tercer lugar, una praxis psicológica y pastoral que en el fondo ejerce un mecanismo de control psicológico y financiero. En ese sentido voy a adelantarme brevemente y mencionar su diezmo del 10% obligatorio, voy a mencionar sus confesiones públicas obligatorias, es decir, que toda la comunidad sabe
lo que está confesando el otro. Y bueno, ahí está la parte también sociológica de que también es lo que se puede, cómo se puede también distinguir qué es una secta o no. Y en este caso también con toda esta manipulación de la conciencia de las personas a través tristemente de la fe y de la misma iglesia. Cómo empieza también con el tema de la extorsión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces con el primer punto que tú mencionabas, que es la parte eclesiológica y doctrinal, que al parecer está bastante rota. Bueno, Kiko Arguello y Carmen sostenían que la Iglesia Católica está llena de paganismo. Cito textual: hoy debemos reconstruir la Iglesia como si se comenzara de nuevo. La Iglesia está llena de idolatrías, la Iglesia Católica está llena de paganismo. La Iglesia está medio destruida y es necesario reconstruirla. Con Constantino se nos abre un paréntesis que llegará hasta nuestros días. Hoy nos toca vivir en otra época en la que las naciones salen de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, aquí está hablando básicamente porque nosotros entendemos de que la iglesia tiene una corrupción, pero también sabemos que es de origen humano. Así es, porque también la iglesia es santa, porque es fundada por Cristo y tiene también un fin divino, ¿ya? Pero aquí lo que está tratando de hacer Kiko, y ojo, lo que acaba de decir Cristóbal son citas textuales. Sí. Nos pueden pedir en los comentarios las citas textuales, Sí. por si acaso, sí, está todo documentado. Básicamente quiere hacer como una nueva comunidad, como siendo de la iglesia, como para tratar de tomar lo que es la sucesión apostólica, algo así, y sin embargo como a la vez fundar todo de nuevo. Y por lo mismo también para Kiko es muy fuerte lo que es como el argumento protestante de Constantino, e incluso luego también se aplica en su comprensión de la jerarquía eclesiológica, lo que nosotros entendemos normalmente que primero está ya el Papa, el Obispo, luego en las comunidades locales tenemos luego al párroco y ahí tenemos a los fieles, ¿ya? Pero aquí literal dicen... Por fuera tenemos al párroco, entendemos al papa, pero en sus comunidades ya cuando toman el control de una parroquia se pasan al párroco por... Para el camino neocatecumenal, en base a sus escritos catequísticos, la figura del párroco es solamente un mero representante de la comunidad. No ejerce ningún rol divino en ese sentido, no actúa alter Christi, sino que simplemente es un dispensador de sacramentos que no tienen la gracia que cree que tiene la iglesia, sino que simplemente son signos para representar algo que ocurrió. Y en este sentido la autoridad de las parroquias del camino neocatecumenal, que le han abierto las puertas a este camino, la verdadera autoridad son los catequistas. Sí. Sí, lo que se me había olvidado mencionar respecto a la corrupción de la iglesia, como también ellos la entienden, ellos también niegan lo que es con esto de la santidad de la iglesia, el dogma de la inmutabilidad y la indefectibilidad. Sí. Indefectibilidad. ¿Ya? De la iglesia, ¿ya? Y por otra parte también niegan el carácter visible de la iglesia, haciéndose básicamente que la iglesia funcione más que nada como una sociedad de gente que se reúne, más que también este carácter también divino. Continúo con la segunda cita: la negación o la puesta en ambigua de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Dice: la iglesia primitiva jamás tuvo problemas sobre la presencia real. Cristo es una realidad viva que hace Pascua y arrastra a la iglesia. No es cuestión de migas. Ahora empieza a haber una obsesión con el hecho de que Cristo está presente en el pan y el vino. La iglesia católica se vuelve obsesionada respecto a la presencia real. Comienzan las grandes exposiciones del Santísimo Sacramento, pero el pan y el vino no están hechos para ser expuestos porque se estropean. Si Jesús hubiera, y esto es grave, si Jesús hubiera querido la Eucaristía para permanecer, se habría hecho presente en una piedra, que no se estropea. E incluso aquí está también lo que tú decías delante respecto a que dice de que la iglesia está llena como de paganismo y cosas así, porque considera como esto un carácter, una suerte de como mágica. Ya nosotros sabemos de que un sacramento es un signo vivo y eficaz de la gracia de nuestro Señor. Pero aquí también lo que mencionaba delante, al entender también
a la iglesia como solamente una comunidad que se reúne para rezar nomás, también está quitando también el valor del sacrificio, el expiatorio, de todos los aplacar la sacramentos, en ira realidad, divina, no solamente de la Eucaristía, de todos. Y en este sentido, como tú decías, para ellos es migajas. O sea, si nosotros luego vemos la misa que tienen, ellos no es un altar, es una mesa cuadrada donde la Eucaristía es un pan. Bueno, efectivamente nosotros ocupamos pan, pero ese es un tipo de pan que deja mucha miga. E incluso porque también la hostia, siempre ocupamos una hostia blanquita así, muy simple, porque deja poca miga. Porque sabemos de que en cada miga también, en cada partícula está nuestro Señor. ¿Qué pasa con esto? Sí. Este pan deja mucha miga y ellos se la pasan entre cada uno de ellos. Claro, si fuera comida normal, sí. Caen migas al piso, seguimos bailando después entre las mismas migas. Y la pisotean a nuestro Señor. Mira, es importante, continúo. ¿Acaso necesita Dios de la sangre de su Hijo para aplacarse? ¿Pero qué clase de Dios nos hemos hecho? El sacrificio que Dios quiere es nuestro cuerpo, porque en el cristianismo no existen templos. Si no salís de la religiosidad, deberos iros de aquí. Entonces, es necesario salir de la idolatría del templo. La iglesia está llena de idolatrías. La iglesia católica está llena de paganismo. Miren, si nos vamos a lo específico, esto está negando directamente el Concilio de Trento, el Concilio de Constanza, el Concilio Lateranense. O sea, ¿qué opinas? Me impresiona más que nada cómo... ¿Ignorancia? ¿De qué año esto? ¿De los 50? No, del 60. Del 60. Postconciliar. Ya, es muy postconciliar esto y hasta el día de hoy no se le ha hecho ninguna... Mira, esto ¿cuál es la palabra? Por lo menos una corrección, no sé, algo, un juicio, no sé. Miren, ser cristiano no será adherirse a ciertas verdades. El cristianismo no es un conjunto de verdades que están allí estáticamente como si Dios fuera un ser estático. El cristianismo no es en absoluto una doctrina. Es una buena noticia, un evento histórico que lo distingue de todas las religiones. El cristianismo no es un moralismo. Jesús no es un ideal de vida, Dios mío. No ha venido a darnos ejemplo y a enseñarnos a cumplir la ley. O sea, pero esto es ridículo. Jesús es la ley encarnada. E incluso hay este paralelismo, prefiguración que hay en el monte Sinaí, cuando le da la tabla de la ley a Moisés, que Dios hace las tablas de la ley con su dedo. Y luego Jesús, en el Nuevo Testamento, Él escribe en la tierra con su dedo. Porque Jesús, ahí muestra también de que... la perfección de la ley. La perfección, la plenitud de la ley. ¿Cómo Jesús no va a ser nuestro ideal máximo de vida? O sea, es una... Porque también el cristianismo no es un conjunto de ideas nomás. No son solo convicciones, es una forma de vivir. Quitando el carácter de verdad a la iglesia. O sea, la iglesia tiene la plenitud, totalmente la verdad. O sea, todo lo bueno que tiene la iglesia es por la verdad divina revelada por nuestro Señor. Entonces, al final, lamentablemente fuera de la iglesia no hay salvación. No hay salvación, por tanto tú no puedes decir que la iglesia no tiene la verdad o que solo no es un conjunto de verdades. No solamente eso, sino que también Kiko está negando también en la siguiente cita que el hombre está totalmente corrompido y ya no posee libre albedrío. Por tanto, ya no es necesario cooperar con la gracia. O sea, nos estamos metiendo en temas que de verdad son súper profundos, son súper complejos, porque no puedes estar negando la gracia de nuestro Señor y la cooperación que tenemos que ejercer con ella, ser dóciles al Espíritu Santo. Bueno, y también aquí va lo otro que también el argumento muy protestante que también se lo apropia Kiko y luego lo manifiesta en el resto de la agrupación, que también dice como que la iglesia comenzó su problema con Constantino y todo ahí entre Constantino hasta Vaticano II estuvo mal, todo mal. Para ellos creen eso, sí. No sé si tienes ahí la cita para leer. Vamos enseguida a esa. Ya me da. Luego tenemos, en la iglesia primitiva no existía el sacramento de la confesión, sino solo el bautismo. La iglesia primitiva no explicita el sacramento de la penitencia. Cuando la iglesia se institucionaliza un poco, aparece la institución de la penitencia. Por lo tanto, el valor del rito no está en la absolución, ya que en Jesús ya estamos perdonados. ¡Wow! Protestantismo puro y duro. Espera que se derroca. Uno se siente perdonado en lo profundo cuando se siente en comunión con los hermanos.
O sea, de nuevo, o sea, básicamente para yo estar perdonado tengo que decir, sí, Pero me siento perdonado y listo, ya Jesús me salvó. O sea, eso es... Siendo de que, para que también sepan, no sé si tú también sabes de que los 7 sacramentos, cuando decimos que se ha instituido por Cristo, es porque también tiene un fundamento bíblico. Y en este caso también una de las partes donde se sostiene también el sacramento de la confesión es cuando también dice el Señor a todos los que perdonen sus pecados serán perdonados, a quienes los atéis y bla, bla, bla. Así que aquí nosotros ya sabemos, o sea, de que también todas estas cosas, estas ideas que está sacando, quizás sea de una versión de la Biblia Reina Valera, no sé. Que son herejías, son derechamente herejías. Luego, prosigo, la Eucaristía. La Eucaristía es únicamente el sacrificio de alabanza. Otros ven en la Eucaristía el sacrificio de la cruz de Jesús. En la Eucaristía no hay ninguna ofrenda. No hay Eucaristía sin asamblea. Yo ya no sé qué decir. Es una negación de los 4 fines explícitos de la Santa Misa. Sacrificio de adoración, de acción de gracias, propiciación y de satisfacción y de impenetración. O sea, está negando la doctrina católica tradicional ya de base, o sea, son herejías directas. Y al final, ¿qué pasa? Que tenemos todos estos grupos que están como si nada en la iglesia pululando, como blancas palomas que reciben dineros, que reciben fondos, que reciben, que pueden tener asambleas con el Papa, que pueden tener todas las entrevistas, todos los privilegios que viajan por todas partes, son recibidos en todas partes, son recibidos en todas las parroquias, son recibidos en todas las diócesis. Y al final, o sea, objetivamente el camino neocatecumenal se aleja objetivamente de las verdades reveladas de la fe. Yo no lo sé, yo aquí me causa un poco de confusión, de estupor, porque al final estamos viendo... Es muy luterano, es su muy pensamiento. luterano, o sea, es que bueno, vamos a ir un poco por el lado de lo que es la parte psicológica del camino neocatecumenal, que eso fue algo que no hemos visto. Y también de lo que decía, aquí encontré la cita respecto a que decía también de que lo mismo que dicen estos los protestantes, de que la Iglesia Católica fue fundada con Constantino, dicen. Sí, lo mismo, sostienen prácticamente lo mismo. Sí, Kiko menciona lo mismo, de que... ay, se me perdió. Bueno, vamos a pasar a la parte psicológica. Pero no sé si... el camino neocatecumenal tiene alrededor de 3 fases de... como cuando uno pasa a ser como miembro del camino. En la primera fase se llama el precatecumenado, que dura 2 meses. Se exige la asistencia, ¿cierto? Pero no un cambio moral, y también se permite la comunión a los ateos. La fase 2 se llama primer y segundo escrutinio. En esta parte se introduce lo que es el diezmo obligatorio y se renuncia a los ídolos, bienes materiales para ellos, ¿cierto? Y se exige, por ejemplo, y aquí esto está muy documentado, por ejemplo, Catalina tiene una casa a su nombre, etcétera, y se exige un cambio de las escrituras de la casa para que esa pase a ser del movimiento, porque eso es un ídolo. Sí. Tercera etapa, la separación afectiva del exterior. La comunidad se impone sobre la familia, y esto es básicamente lo que hacen los testigos de Jehová. Entonces tenemos una exposición forzada, un aprovechamiento también del trauma y de la vulnerabilidad de las personas, porque para ellos no entienden la confesión desde la esfera de lo privado, sino que la ven desde lo público. Por tanto, la confesión tiene que ser un sacramento de la comunidad. Ojo. Yo me confieso a viva voz, y de esa forma me da la absolución. ¿Y esto qué ocurre? Que se ocupa como un mecanismo también de extorsión psicológica, porque al final tú empiezas a cuestionar el camino, tú te quieres salir del camino, ¿y qué pasa? Ya saben tus pecados, por lo tanto no quieren la absolución. Exactamente. Y ahí está el tema, porque con ellos hay un tremendo arqueologismo. Mucho alcoholismo. Demasiado, porque también al principio las primeras comunidades tenían esto, lo que era la confesión pública cuando era todo pequeñito, y la confesión también era un sacramento que se da una vez en la vida, ¿ya? Y luego las penitencias obviamente era un cambio de vida radical que tenía que durar hasta la muerte. Por lo mismo también luego se cambió a la confesión privada, que era lo más obviamente pastoral,
hasta el día de hoy. Y también nosotros vemos en la misa tridentina de que hay una absolución general. Pecados veniales. En los pecados veniales. Eso pasa en todas las misas, ¿no? También, o sea. Sí, pero hay como dos momentos en el Novus Ordo. Sí, pero sí, el tú te tema refieres es que, al. sí, el tema aquí es que también el camino neocatecumenal está, como tú decías, haciendo un arqueologismo litúrgico tremendo. Ya tenemos aquí de que se justifica con el tema de la confesión pública y que además luego no reconoce el perdón de los pecados, por lo tanto luego los empieza a sacar en cara cuando las personas tratan de salir. Vemos también lo que es la Eucaristía, que dicen, Jesús él ocupaba este tipo de pan, entonces también vamos a ocupar este pan. Una tortilla más... El uso del talit hebreo, que es este mantel, ¿cierto? Que se pone como una sobre el ambón, que es un manto de oración judío. Ocupan la menorá de 9 brazos. También siempre. eso, muy judaizante todo. La inscripción es Shema, imposición de estética de canto en arameo y versión del Antiguo Testamento, que ignora la novedad del rito cristiano. En general, desde una opinión ya no objetiva, ya más subjetiva, desde lo privado de mi ser, yo creo que aquí puede haber hasta influencia del Mossad, del Servicio de Inteligencia Israelí, porque si no, no me lo explico. Esa obsesión con los judíos que tienen como si fueran protestantes, como pentecostales, que es como lo mismo. Porque incluso los católicos en nosotros damos el 1%. Aquí ellos piden el 10%. Y es obligatorio. Algo que hacen lo mismo los protestantes. Sí. Y aquí el 1% es si uno Uno puede. sabe dónde va también, por el 1% Sí. por general. Vamos a empezar a hacer una síntesis entonces. Bien, tenemos en general una estructura de iglesia paralela. En primer lugar, se sustituye la gracia y el libre albedrío católico por un determinismo luterano que niega la expiación de Cristo. Esto no es solamente luterano, esto es calvinista. Y lo otro también, que hacen... ¿Tú sabías que se ponen alrededor del altar y empiezan a bailar? Sí, el altar está como al centro, súper... Ahí es justo, hay una imagen ahí donde están bailando. Segundo lugar, rechazo del templo. Tienen como un odio, ya lo hemos visto en las citas textuales, creen que en el templo está la idolatría. Entonces, rechazo del templo, el altar, la presencia real de Cristo está puesta en duda, se crean asambleas cerradas. Y ojo, ¿qué día de la semana es la misa del Camino Neocatecumenal, Catalina? Me imagino que el sábado. Es el sábado, no tienen misa los domingos, ojo. Utilizan técnicas coercitivas como de sextas, confesión pública, control financiero, aislamiento de la familia, etcétera. O sea, esto aquí son las cosas que hemos extraído de forma textual de los libros del Camino Neocatecumenal, de los libros catequísticos. Incluso ellos después no forman a la gente con la catequesis. No, ellos tienen sus propios libros. Ni siquiera la de Juan Pablo II. Y aquí esto es lo igual lo peligroso, porque ellos tienen sus propios libros de catequesis, que son más encima secretos, no son de dominio público. Los libros de catequesis solo los pueden tener los catequistas, que el catequista del camino no es como el catequista de la parroquia, no, que en general puede ser un católico. Tiene más autoridad que el párroco. Tiene más autoridad que el párroco, es un catequista como instituido, por así decirlo, designado desde el mismo Kiko en cada comunidad. Entonces es algo solamente la gente como muy fiel, con muchos años en el camino puede ser catequista, y se separan en dos, los catequistas locales y los itinerantes. Entonces los catequistas locales son casi el párroco, la figura del párroco, y el catequista itinerante es como una especie como de obispo que visita todas las diócesis del camino en todo el mundo, verificando que se cumpla la ley del camino. Entonces al final nos encontramos con una estructura de iglesia paralela. Y esto igual me llama fuertemente la atención, o sea, objetivamente tenemos una negación de los dogmas de la fe, una negación del magisterio de la iglesia, una negación de las verdades reveladas por nuestro Señor, una negación de los sacramentos y de los fines de nuestro Señor, una negación misma de nuestro Señor Jesucristo, explícita, al tratarlo como si fueran migas y que estamos supuestamente obsesionados con la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sí, estamos obsesionados con la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía porque es lo más importante que tenemos en la vida. Y entonces, Cris, sabes de que también, porque nosotros en programas anteriores hemos hablado también de esta infiltración que ha habido en la iglesia, ya, y que ha sido bastante sutil, pero también han habido grupos como que ya son, la palabra que tú ocupaste, muy explícitos. ¿Ya? Y que toman el control de las parroquias, lo mismo que el otro de la renovación carismática. Sí, para otro capítulo. Pero esto es como los norteamericanos tienen el dicho del elefante en la habitación, que es un problema
todos ven que hay un elefante tremendo en una habitación, pero en el fondo nadie quiere resolver el problema. Y esto es... Ahora, si no se resuelve el problema, ¿será porque es intencional o porque es accidental? Bueno, no lo sabemos. Y para finalizar, bueno, más que Van nada... a excomulgar a la fraternidad. Van a excomulgar a la fraternidad, quizás San Pío excomulgan a X. los sacerdotes, quizás excomulgan a los fieles. Las comunidades son inválidas, son lícitas, pero inválidas, porque no es un cisma lo que se quiere hacer. Bueno, la vida es así. Nuestro Señor ha querido que estos tiempos sean así de turbulentos, así de complejos, confusos. Reina la confusión, reina la herejía, reina el modernismo, reina la inmoralidad, reinan todos y tienen a Cristo despojado de toda su vestidura en un rincón, pero no saben que Cristo va a volver y va a reinar para siempre. Entonces... Y va a juzgar a todos. Y va a juzgar. Por tanto, nuestro propósito no es juzgar a los fieles, insistimos, del camino. Hay gente muy buena, gente de muy buenas intenciones, gente que objetivamente ama a Dios con todo su ser, pero que lamentablemente ha sido, voy a ocupar la palabra así, manipulada por este grupo que se han hecho investigaciones eclesiásticas que no es católico. Objetivamente no es católico. Así que los invitamos a la reflexión y a la lectura de estos libros. Nos pueden pedir las citas textuales, nos pueden pedir la documentación, está todo. Se han hecho cosas públicas, así que es muy fácil de acceder a ello. Así que eso, algo más. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Que estén bien. Vexillarum